Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Iniciando un nuevo capítulo, ya estamos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, muy buenas tardes, aquí desde Capital Radio, desde los estudios 103.2 FM y también para Chile Radio Agricultura 92.1 FM. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, gracias a todos los invitados, todos van a hacer un aporte con este interesante programa de conversación multidisciplinar, donde siempre queremos intentar tratar temas de actualidad y mezclar también distintas temáticas relacionadas con el mundo global. Esta semana hemos querido abordar el tema de redes eléctricas en España, muy en boga, ¿no? Muy de moda, como se podría decir. Hay varias razones. Bueno, una es la normativa que ha decretado la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia, CNMC, sobre la retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031. Y esto ha encendido todas las alarmas en el sector industrial, obviamente, y de vivienda también. Hay 10 razones por las cuales esta nueva circular pone en jaque a nuestra economía española. Esto es un tema que nos atañe a todos. Lo vamos a ir comentando a lo largo del programa. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados. Tenemos aquí el placer de tener a dos grandes profesionales y también de manera online que no han podido estar, pero que estamos con ellos, por supuesto, y queremos escuchar su opinión y su experiencia frente a este tema. Bienvenidos. Gracias, Carolina. Óscar Barrero, de Price. Un placer. Muchas gracias por venir. Alejandro Lavanda. Gracias. España verde y conectada. Eso es. Importante, siempre hay. Tenemos también de manera online, no sé si me escuchas, Jorge Sanz. Sí, buenas tardes a todos. Hola Jorge, gracias por estar aquí, por acompañarnos, aunque sea a la distancia, pero tu aporte será muy importante. Muchas gracias a ti por invitarme. Seguimos también de manera online presentando a nuestros invitados. Javier Santa Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier, de Un placer. ATE Energética? Muchas gracias. También tenemos por ahí a Guillermo Amán. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes ya. Para gracias mí por estar. Es un placer para mí estar una vez más en Capital Radio y pues gracias por la invitación. Gracias a ti por estar ahí. Y también tenemos a Jorge Fernández. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, comenzamos rápidamente, que el tiempo se nos pasa muy rápido. Óscar, cuéntame. Hay un informe que lo tienes aquí incluso de el impulso de despliegue de redes eléctricas. ¿Cómo ves este impacto de la actualidad que está ocurriendo? Dame tu opinión. Yo creo que nunca se ha hablado tanto, ¿no?, de redes eléctricas, y yo creo que además con motivo, ¿no? Porque las redes eléctricas siempre han sido una parte fundamental de nuestro sistema energético. Al final son las arterias, o han sido las arterias, ¿no?, que permitían llevar la energía, ¿no?, desde la generación hasta el consumo y garantizar que eso fuera con una calidad suficiente, ¿no? Es verdad que a medida que avanzan los objetivos de descarbonización, pues surge también la necesidad de que asegurar que esa energía sea cada vez más descarbonizada, con lo cual surge el reto de integrar cada vez más fuentes renovables, fuentes que además están cada vez más distribuidas, ¿no? Pero ahora nos encontramos en un momento, yo te diría, crucial, porque el papel de las redes va a cambiar de forma radical en los próximos años y en las próximas décadas. Ya no serán las arterias, será la columna vertebral, es decir, requiere tener una inteligencia mayor y además un propósito cuyo impacto va a ser superior al que ha venido siendo históricamente. De hecho, decimos que las redes van a ser la columna vertebral no solamente de la transición energética, sino de la transición industrial y digital. ¿Por qué decimos esto?
porque si pensamos en cuál va a ser el nuevo modelo que queremos para nuestra industria europea y en particular en España, estamos pensando que esa nueva industria va a pasar por una industria que necesita cada vez más demanda eléctrica porque requiere la electricidad para su descarbonización, necesitamos producción de hidrógeno y por lo tanto las redes van a jugar un papel fundamental sin el cual no vamos a poder apostar por una industria sostenible y descarbonizada. Pero es que además estamos viendo la revolución digital y las necesidades que tiene en cuanto a lo que son infraestructuras digitales, data centers. Y los data centers son grandes consumidores de electricidad. No va a haber digitalización si no tenemos data centers y por lo tanto tampoco podremos afrontar con garantías esa revolución digital si no somos capaces de conectar esta nueva infraestructura, ¿no? Con lo cual al final, creo que esto lo dijo la antigua comisaria, que sin transmission no había transition. Yo creo que hay que hablar más, no solo de la transición energética, sino de la verdadera oportunidad que tenemos por delante ahora, en el que las redes van a ser fundamentales, que es la transición industrial y digital. Así es. Bueno, si definimos red eléctrica, ¿no?, de España, son los que desarrollan y mantienen las infraestructuras a la red necesarias para transportar la energía de alta tensión. Entonces, Alejandro, estuviste reunido con el vicepresidente de la comisión. Cuéntanos cómo estuvo ese encuentro. ¿Hubo avances, hubo noticias, hubo cosas positivas? ¿En qué quedó? Sí, nosotros desde la Alianza España Verde y Conectada, un poco en línea de lo que comentaba Óscar antes, somos una agrupación de entidades, sobre todo industriales, de la nueva economía, también del ámbito digital como Microsoft y también del ámbito de la energía, que entendemos que el esencial papel que van a tener el desarrollo de estas infraestructuras de las redes para poder conectar esta demanda industrial y que básicamente las renovables son condición de posibilidad, pero podemos decir que son condición necesaria pero no suficiente para que se produzca este desarrollo industrial. Es decir, tener energía renovable barata es una condición que da posibilidad a que nos reindustrialicemos y que desarrollemos y transformemos nuestra economía, incorporemos nuevos sectores de alto valor añadido, pero solo no va a suceder. Y para que suceda, entre otras cosas, hay que desarrollar la red eléctrica. Y es una de nuestras propuestas que le hicimos llegar al vicepresidente de la CNMC. Hace unos meses estuvimos con él reunidos, le hicimos la entrega de nuestro informe de posición y sí que él agradeció, digamos, que hubiéramos compartido con él este ejercicio. Lo incorporaron, obviamente, también nuestras posiciones en los procesos de consulta pública que se han abierto como resultado de la elaboración de la metodología de distribución y la tasa de retribución también. Y nosotros hicimos ahí nuestras propuestas. Básicamente que la tasa de retribución pues sea homologable a la de otros países europeos para que se produzca la inversión necesaria para conectar toda esta nueva demanda industrial y digital y que también pues la metodología de retribución sea competitiva. Es decir, que los actores que están ahora mismo en este sistema se vean interpelados, se vean, digamos, incentivados a invertir y a digamos, elevar la inversión. Otro de los elementos que también incorporábamos era la eliminación de esos límites de inversión que se establecían y que eliminó el Ministerio, que propuso el Ministerio eliminar en su proyecto Real Decreto. O sea que por la parte de la CNMC sí que nos encontramos pues ese agradecimiento de que le hiciéramos llegar nuestras propuestas y nos animaron a que continuáramos haciéndolo y lo hiciéramos durante todo el proceso. Y sí que es verdad que hemos visto pues una evolución que quizá algunos actores puedan entender que puede tener margen todavía de recorrido esa evolución de la posición de la CNMC, pero sí que hemos visto una evolución en las últimas semanas especialmente y también pues en los últimos meses. Perfecto, muy bien. Jorge Sanz, director asociado de Nero Economic Consulting en España. Su trayectoria avala como uno de los mayores conocedores del mercado eléctrico en España. Estoy introduciendo a nuestro próximo invitado. Fue director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y más tarde encabezó la Comisión de Expertos para la Transición Energética en el gobierno de Mariano Rajoy. Jorge, cuéntanos, por favor, tu opinión con respecto a esta nueva normativa que comentaba Alejandro, también aquí Óscar, porque la tasa propuesta del 6,5% se sitúa muy por debajo de los niveles europeos, ¿no? Lo que compromete la inversión de redes eléctricas y, por lo tanto, compromete el desarrollo económico de España. Sí, la nueva normativa, digamos que tiene dos vertientes. Es el nuevo marco retributivo y la tasa de retribución financiera. Y ambas están íntimamente relacionadas. Entonces yo creo que hay buenas noticias y malas noticias. Entre las buenas está la que acaba de comentar mi compañero, y es que el gobierno relaja los límites de inversión. La mala es que solo lo hace temporalmente, no lo hace estructuralmente. Van a permitir que haya inversiones anticipatorias, algo que hasta ahora solo podía hacer el transportista.
Y eso es bueno porque que lo haga el transportista no es necesariamente la opción de menor coste, con lo cual se relajan ciertas restricciones que impedían la electrificación. Pero no todo son buenas noticias, también las hay malas. Una es que se introduce riesgo en la gestión de la distribución. A mí no me parece que sea malo que haya riesgo en la gestión de la distribución. Lo malo es que la tasa de retribución financiera a la que acabas de hacer mención no recoge ese mayor riesgo. Y hay un lema en economía que es más riesgo, más rentabilidad esperada. Y si al transportista sin riesgo le pagan lo mismo que al distribuidor con riesgo, es que la tasa de retribución financiera pues tiene una metodología que no es la adecuada. Luego hay una cosa muy importante, y es que hasta ahora, para calcular los valores de inversión eficientes, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tenía múltiples parámetros que les llamábamos valores unitarios, que estaban relacionados pues con los kilómetros de líneas que se construían o con la capacidad de transformación en la que se invertía. Y ahora todos esos parámetros, que era una lista enorme en un anexo de una orden ministerial, se han simplificado a un solo valor, que es el famoso valor de la K. Ahora te van a pagar 257 euros por cada kilovatio de cliente que conectes. ¿Y eso qué significa? Pues que va a ser mucho más difícil que el regulador calcule correctamente la inversión eficiente que tendría que haber hecho cada distribuidora. Y eso va a dar lugar a lo que yo llamo la electrificación a dos velocidades. Cuando conectar a los clientes cueste menos que 257 euros el kilovatio, pues las inversiones se harán. Y cuando cueste más, pues no se harán. Y esto pues no es una buena noticia. Y luego, como dices, la tasa de retribución financiera, ya lo he dicho, no recoge el riesgo y además la metodología es bastante cuestionable, pues porque hay parámetros que no se entienden. Hay una prima de riesgo, por ejemplo, asociada al mercado financiero en España. Y resulta que la CNMC utiliza parámetros distintos en función de si hablamos de electricidad o hablamos de telecomunicaciones y aeropuertos, lo cual es absurdo porque es la misma prima de riesgo por el mismo mercado financiero. Es decir, hay una serie de incongruencias en la TRF que no se explican, con lo cual pues la normativa va en la buena dirección, pero va muy lenta y con una metodología todavía mejorable. Ok, muchas gracias. No te vayas, Jorge. Javier Santa Cruz, buenas tardes. Asociación para la Transición Energética. Formas parte de la junta directiva de esta asociación. Has promovido un comunicado a más de 70 empresas, ¿no? Que piden redes eléctricas. ¿Cómo ha ido con este comunicado? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, lo que recoge el comunicado es la de precisamente dos cuestiones que son fundamentales dentro de todo este lío en el que estamos inmersos en materia regulatoria. Por un lado, la necesidad de urgencia de que estén listas y que se desarrollen en tiempo y forma las redes eléctricas para poder atender la demanda tanto de la industria como también de otros sectores, como es el caso de los desarrollos inmobiliarios, que tan necesarios son en un país como el nuestro, donde tenemos un problema de falta de oferta, como también por la parte del transporte, pues para incorporar la electrificación también a los vehículos. Y en ese sentido, esa necesidad de urgencia de hacer esas inversiones, de tener un marco regulatorio estable y que se generen los incentivos adecuados para poder abordarlo, es un elemento capital. Y luego, por otro lado, está hacer una cosa que muy pocas veces en nuestra historia lo hemos hecho, que es que va la demanda por delante de la existencia de estas infraestructuras. Es decir, en España hemos tenido una mala costumbre a lo largo de los años, que era la de invertir, generar infraestructuras, tanto en el sector energético, en el general transporte, entre otros, ¿no? Las vías de comunicación, etcétera, donde primero se hacía la infraestructura y luego después ya veríamos si había demanda o no para estas infraestructuras que se construían. Entonces, en esta ocasión estamos justo en el lado contrario, es decir, tenemos la demanda con nombres y apellidos, con proyectos concretos, encima de la mesa desde hace tiempo, o sea, no son cosas que surjan solamente ahora, y luego también atendiendo este concepto, ¿no?, de las inversiones anticipadas, que en teoría lo que servirían sería para prever cuáles van a ser las inversiones futuras en nuevas tecnologías, que algunas de ellas incluso todavía no están presentes o están en fase de desarrollo y que dentro de no demasiado tiempo pues serán una realidad. Entonces, la cuestión era visibilizar
a las empresas, pero también en general a esos consumidores que están haciendo su transición, y en este sentido, pues, abiertos a que otros entes empresariales, también de la sociedad civil, pues se puedan adherir, y, por supuesto, esperando pues que del tiempo que tenemos, que tampoco tenemos demasiado, pues se puedan reconducir al menos algunas de las partes centrales de las incongruencias y de los errores que hay en este momento plasmados en la actual propuesta de regulación, tanto del método de cómo se calcula la retribución de la red, como también de la tasa financiera a la que se paga vía pues, los recibos de los consumidores en forma de peajes. Muchas gracias. Guillermo Amán, ingeniero industrial, doctor en sistemas eléctricos de potencia, experto fabricante de equipo eléctrico, cadena de valor española. Ha desarrollado en la práctica la totalidad de su carrera profesional en Ormazábal, en la empresa Velatia. Guillermo, cuéntanos, ¿cómo ves? Es necesario invertir en redes eléctricas, ¿no? Por tu experiencia. Bueno, yo voy a intentar hablar para el ciudadano de a pie, ¿no? Porque yo entiendo perfectamente. Hace muchos años, cuando empezó la transición energética, escribí un artículo en una revista que se titulaba "Cuando la electricidad venía de la pared". Y es que para el ciudadano de a pie, para el agricultor, para el escultor, para el ama de casa y para el que no es especialista en absoluto en todo lo que conlleva un sistema eléctrico, la electricidad viene de la pared. Hay un enchufe en el que tú colocas tu enchufito y tienes electricidad, ¿no? Pero es importante trasladar el mensaje de qué es lo que hay detrás del enchufe, ¿no? El ciudadano a pie, ¿qué es lo que conoce de una red eléctrica? Pues conoce lo más feo, las torres de alta tensión de las líneas de alta tensión, las subestaciones que están en algunos sitios cerca de la carretera, y no conocía nada más, ¿no? Lógicamente es muy difícil explicar cómo la red eléctrica es la máquina más grande que existe, porque la red eléctrica está totalmente interconectada, pero no solamente en España, sino que la red de transporte está interconectada en toda Europa. Es una máquina muy compleja en el que todos los componentes de esa máquina tienen que trabajar a la perfección. Durante muchos años, el trabajar con esa red era relativamente sencillo, al menos desde la perspectiva que podemos tener ahora, porque teníamos unos centros de generación. Los ciudadanos han visto a veces una central tanto de térmica como un salto de agua, y allí se generaba la electricidad y por los cables nos llegaba hasta el enchufe de casa. Era relativamente sencillo. Pero la transición energética, ¿qué es lo que supone? Con un objetivo de descarbonizar nuestra economía y descarbonizar nuestra sociedad, hemos empezado a meter fuentes renovables. Y al meter las fuentes renovables, los eólicos que vemos desde nuestras carreteras y los parques fotovoltaicos, que muchas veces nos preguntamos, ¿qué es esa cosa negra que hay allí? Pues es un parque fotovoltaico que está cogiendo energía del sol y convirtiéndola en electricidad y metiéndola en la red. Bien, todo esto lo que hace es más complejo el sistema, porque ya no es algo tan sencillo como llevar la electricidad desde un punto de generación hasta un punto de consumo. Ya tenemos la generación embebida por todo el sistema y complicando la gestión de esa red que, como decía antes, está totalmente interconectada, lo cual nos obliga a utilizar sistemas digitales y sistemas más automatizados que permiten una gestión eficiente de la red. Es decir, con esto lo que quiero decir es que, además del aumento de consumo que puede implicar un refuerzo de la red, también hay una sofisticación mayor en la red que obliga a inversiones en activos digitales. Por eso es necesario la inversión en redes. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo Amán. Jorge Fernández. Estás por ahí también. Buenas tardes. Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad Deusto, investigador senior coordinador del área de energía, doctor en economía también, Georgetown, USA. ¿Qué características tienen que tener las redes del futuro, Jorge? Bueno, yo creo que tirando un poco del hilo que ha empezado a comentar Guillermo, son redes que tienen que estar adaptadas a un mundo eléctrico cambiante, ¿no?
si hubiera que definirlas de una manera muy sencilla, lo primero que habría que decir es que las redes del futuro serán redes de energía eléctrica, pero también redes de información. Y redes, además, que tienen flujos de energía y de información bidireccionales. En ese sistema eléctrico tradicional del que hablaba Guillermo, digamos que era un sistema lineal, ¿no? De la generación de energía eléctrica se llegaba a través de las redes de transporte y distribución a puntos de consumo, de donde se extraía la energía para los usos, para los distintos usos. Y ahora nos encontramos en una situación distinta, ¿no? Con la penetración de múltiples recursos energéticos distribuidos, tanto de generación como de almacenamiento. Tenemos vehículos eléctricos, tenemos activos de gestión flexible de la demanda, y las redes van a tener que integrar todo esto. A la vez tienen que facilitar el avance en la competitividad de la economía, la transición de la industria. Se ha hablado, Óscar Barrero al principio habló de esa transición industrial, ¿no? Y la base siendo unas nuevas redes. Al final hablamos de redes que tienen que ser robustas para adaptar, para aceptar todas estas nuevas demandas que ya no son incrementales, que tienen saltos en órdenes de magnitud, tienen que ser eficientes, tienen que ser resilientes y ciberseguras, ¿no? Por toda la dimensión de información. Además, tienen que disponer de múltiples fuentes de flexibilidad, ¿no? Que permita una operación nueva de este conjunto de miles y miles de activos de diversa naturaleza que están ahora interconectados, del sistema de distribución en conjunto y de la propia actuación de los agentes, ¿no? Que se conectan a las redes, ¿no? Se van a desarrollar nuevos mercados de flexibilidad, nuevos mercados de energía y capacidad que van a funcionar de una manera distinta, y la plataforma que va a permitir todas esas herramientas de eficiencia van a ser las redes inteligentes, ¿no? Y bueno, termino un poco esta intervención pues simplemente haciendo una lista, ¿no? De cuáles son esos elementos que caracterizan a las redes inteligentes. En primer lugar, lo más básico es disponer de infraestructura de medición avanzada de consumos, pero también del funcionamiento de los distintos activos de la red. Por supuesto, sistemas avanzados de comunicaciones. Necesitamos, el tercer elemento es la automatización de la red. Ya se ha avanzado mucho en la automatización en la muy alta tensión, en la alta tensión, en la media tensión, y ahora las empresas distribuidoras están trabajando, ¿no? en conseguir automatizar la baja tensión. Y luego necesitamos centros de transformación inteligentes que unan los sistemas de transporte y distribución y los propios sistemas de distribución entre sí de una manera efectiva. Y finalmente llegará una situación de futuro en la cual tendremos también redes, lo que se llaman redes de área locales o domésticas, que son sistemas de activos que permiten gestionar de una manera un poco unificada, pues desde barrios enteros o distritos enteros de energía hasta edificios, hasta lo que son los hogares inteligentes. Y todo esto es hacia donde vamos. Se vienen grandes desafíos para el futuro, sin duda. Muchas gracias, Jorge Fernández. Luego viene otra pregunta. Óscar Barrero, Price. Publicaste un informe dentro de varios. Hay una frase textual que quiero comentar. El modelo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no está alineado y, por tanto, es incoherente con el proyecto del Real Decreto que regula los planes de inversión de redes de transporte y distribución de electricidad propuesto por el Ministerio. Eleva los límites para promover la inversión y permitir conectar más demanda. ¿Qué significa esto? Necesita que estén alineados, ¿no? Es fundamental. Eso es. Yo te diría que intentaría explicar primero que hay una diferencia muy importante entre lo que es el Ministerio y lo que es el regulador, entendiendo por regulador la CNMC. El Ministerio es el responsable de las políticas y, por lo tanto, tiene que marcar la dirección y los objetivos.
Y luego el regulador lo que tiene que buscar es la mejor metodología para implementar esos objetivos, asegurando que en todo momento el sistema funciona. Es decir, eso implica proteger al consumidor, pero también asegurando que las empresas cumplen su cometido para que al final esos objetivos que ha marcado la política energética, y más allá que la política energética, ahora estamos hablando también de la política industrial, sé que ha marcado el Ministerio o los ministerios, se cumplan. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿O qué es lo que debería haber ocurrido, ¿no? Lo lógico es que, por lo tanto, la secuencia de actos tendría que haber sido pues que primero tenemos un ministerio que marca esas políticas y esas orientaciones. Esas orientaciones se recogen en una metodología por parte de la comisión, que luego somete a consulta pública por parte del resto de los agentes y al final se aprueba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que primero pues no ha habido una claridad por parte de esas indicaciones de política energética por parte del ministerio, con lo cual la comisión ha salido con un planteamiento con una orientación totalmente distinta, casi te diría radicalmente distinta, de la que luego el Ministerio ha expresado con mucha mayor rotundidad, aunque teníamos algunas ideas, ¿no? Propiamente incluidas, por ejemplo, en lo que es el plan PENIEC, pero que se han visto reflejadas en cuando comunicó cuáles iban a ser los objetivos de la planificación del transporte y cuando comunicó este proyecto de Real Decreto, en el que introduce una serie de elementos muy orientados a canalizar grandes volúmenes de inversión. No estamos hablando de invertir un poquito más, estamos hablando prácticamente de multiplicar por 3 la inversión histórica, estamos hablando de introducir ese concepto de las inversiones anticipatorias, estamos también dando más claridad sobre las inversiones que hay que hacer en materia de digitalización, de protección del entorno, es decir, aborda una serie de cuestiones que hubiera sido preferible que hubieran salido antes, pero que la realidad es que llegaron cuando ya había un borrador de la metodología propuesto por la CNMC, en el que la CNMC, ante una falta de indicación, pues se posiciona en un diametralmente opuesto, ¿no? Es decir, me planteo que el escenario de demanda va a ser mucho más conservador, por lo tanto no tengo que plantear un modelo a priori que favorezca grandes volúmenes de inversiones porque no se esperan, y por lo tanto lo que tengo que ir es a un modelo de retribución mucho más low cost, permíteme la expresión, en la que todas las eficiencias que se puedan capturar, como no voy a invertir en gran medida, pues intentemos utilizarlas para reducir peajes. Peajes sobre los consumidores existentes, porque de nuevo no hay una expectativa de que haya un gran crecimiento de demanda, cuando el planteamiento del Ministerio va más por el crecimiento de demanda, es el que nos tiene que hacer a su vez mejorar los peajes, no solamente para los nuevos consumidores, sino también para los existentes. Con lo cual nos encontramos en una situación un poco paradójica, que es el Ministerio no está diciendo lo que está diciendo la CNMC. ¿Qué es lo que ocurrió? Evidentemente la CNMC tiene que tener en consideración ese nuevo input por parte del Ministerio y aborda un segundo proceso de consulta pública para intentar ya recoger el borrador algunas de las cuestiones que el Ministerio ya había comunicado, ¿no? Bueno, tenemos que ver, ¿no? Es decir, cómo termina el proceso. Lo que sabemos es que ese segundo borrador pues se ha sometido, se ha enviado o está pendiente de que se envíe al Consejo de Estado, pero la realidad es que seguimos viendo un gap importante entre lo que dice el Ministerio y lo que dice la CNMC. Y tendremos que ver si ese gap se acaba reduciendo o no. Es decir, tendremos que ver, ¿no?, cuál es el informe que haya mandado el Ministerio sobre este segundo borrador. Tendremos que ver también la propia opinión del Consejo de Estado, pero la realidad es que objetivamente seguimos. Es verdad que hay algunos conceptos que positivamente se han incorporado, pero la brecha sigue siendo muy grande, ¿no? Y yo creo que es porque el proceso se ha llevado quizás con desorden, con esa falta de coordinación que hubiera sido necesaria, ¿no?, empezando por las indicaciones de política y acabando con la metodología, y no casi al revés, ¿no? Y bueno, y con esa visión, yo te diría, del cuál es el propósito tan radicalmente opuesto, ¿no?, entre la señal que manda el Ministerio respecto a la que está mandando la Comisión con su modelo alternativo. ¿Esa inversión que dice multiplicada por 3 se logrará en un futuro? Bueno, esperemos que sí, porque si no, todo lo que no sea invertir es ralentizar, ¿no?, la consecución de esos objetivos, digamos, que de nuevo van más allá de descarbonizar, del objetivo de descarbonización. Van orientados a canalizar esa nueva demanda industrial, esa nueva demanda de infraestructura digital, que por otro lado tiene un impacto socioeconómico, yo te diría que en el conjunto de la economía y de la sociedad. Yo creo que hemos creado un entorno en el que España de verdad se puede creer que puede jugar un papel fundamental dentro del marco europeo en ese objetivo de reindustrialización, basando la reindustrialización en esa sostenibilidad y por lo tanto la descarbonización, con lo cual hemos puesto un producto muy competitivo y muy atractivo para todos los consumidores,
Y ahora que nos toca abrir la tienda, pues no lo estamos poniendo nada fácil para que el consumidor llegue y pueda consumir, ¿no? Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es que las industrias que se quieren conectar o que quieren ampliar su potencia, pues se encuentran en una maraña regulatoria muy compleja, con una incertidumbre enorme sobre si van a poder tener acceso o no, y una parte muy importante de esa incertidumbre, que duda cabe, pasa porque hay una incertidumbre importante sobre estos planes de inversión, porque por mucho que aparezca un objetivo, digamos, a nivel ministerial, si no tenemos luego un marco retributivo que funcione y que canalice adecuadamente las inversiones, pues lo comentaba Jorge antes, pues la realidad es que parte de ellas no se harán, porque si tú me dices que invierta, pero luego por otro lado me dices que por encima de este umbral, si inviertes no vas a ganar dinero, pues hay una parte de la demanda que no se va a conectar, es evidente. Muchas gracias, Óscar. España Verde y Conectada trabaja para que las transiciones energéticas y digitales sean un vector de competitividad, autonomía estratégica y cohesión territorial. Impulsa la transformación económica e industrial de España. ¿Cómo ves España, que es un país aventajado comparado con otros de Europa por el sol, por el viento, por el espacio, que es un punto fuerte de nuestro país? ¿Cómo ves esto? ¿Juega a favor, obviamente, comparado con otros países? Pues es lo que comentaba Óscar, que tenemos todas las condiciones, tenemos todo el potencial favorable, tenemos el talento también, que también es un elemento muy relevante, un buen número de profesionales que salen de nuestras facultades, nuestras escuelas de ingeniería, y que sin embargo, pues si no tienen ese empleo industrial de calidad, pues quizá también no lo encuentren aquí, ¿no? Entonces el tema es que tenemos todas las condiciones, la generación renovable y competitiva permite, es condición de imposibilidad para todo este desarrollo industrial, pero sin embargo esto no sucede con decirlo en voz alta, o sea, con expresar en voz alta la voluntad de que esto cambie digamos, la estructura económica de España no va a suceder, sucede con ambición regulatoria y con innovación regulatoria también, ¿no? Y ahí es un poco lo que comentábamos durante la sesión, durante la conversación. Ahí ese paso adelante que da el Ministerio con el proyecto Real Decreto de Límites de Inversión y con la planificación eléctrica, en la que dice, no, pues me creo esta película. Entiendo el momento pivotal en el que estamos, en el punto de inflexión en el que estamos, y lo que no podemos hacer es pasar nuestra regulación sectorial o del tipo que sea en la gestión de la miseria, si se me entiende, ¿no? Sino la gestión de la escasez, ¿no? Si lo vamos a tener una regulación ambiciosa y que sea a través de la incorporación de nuevos agentes en el sistema que se reduzca el coste para todos, ¿no? Y entendiendo el elemento, pues eso, estructural de la toma de decisiones que se está decidiendo ahora, ¿no? Y el problema es que puede llegar a suceder que si no hacemos esto, si no aplicamos este principio y no nos creemos esta película, pues países en nuestro entorno con condiciones, digamos, de competitividad en la generación de energía, con menos, digamos, condiciones favorables, a través de la regulación, a través de la simplificación de procesos administrativos, a través de la facilitación del acceso a la red, que es una infraestructura que es clave para la competitividad y para el desarrollo de estos proyectos, y sobre todo dando más certidumbre a quien quiere invertir, que eso es una clave absoluta de esta transformación económica, que esto al final se traduce en un número elevado, pero un número elevado de proyectos pequeños, medianos y grandes, que cada uno de ellos tiene que conseguir esa financiación, que hay que convencer a una serie de inversores, y si acceder a la red, obtener permisos para construir y desarrollar sus instalaciones, sea un centro de datos, sea la electrificación del transporte, sea construir un nuevo barrio en una ciudad, que también eso es obviamente una cuestión que ya no es un problema solo económico, ya es un problema social. Si en desarrollo de estas actividades no damos facilidades para conectar a esa red, pues es que no vamos a resolver el problema de la vivienda, no vamos a reindustrializarnos y no vamos a captar inversiones frente a terceros países. Tan sencillo como eso. Y si no somos capaces de entender ese momento en el que estamos, pues no vamos a dotar a nuestras políticas públicas de ese objetivo mayor, ¿no? Y ahí ese es el punto, el viaje un poco que ha hecho la Comisión también en las últimas semanas, después de ver esas orientaciones, en el fondo marcadas a través del Real Decreto casi, del proyecto Real Decreto, que es lo que en las próximas semanas veremos hasta dónde se llega, ¿no? Que sí que es relevante que haya esa consistencia, o sea, que haya consistencia entre el elevar los límites de inversión y un marco retributivo que permita que esas
esas inversiones se den, porque si no es que puede suceder que ese límite no se alcance, es decir, que no en términos volumétricos las empresas pudieran invertir, pero no lo hagan porque no les salga rentable y digamos instalación esté por debajo de ese famoso coste unitario que hemos marcado antes. Y el problema es el elemento también discrecional y discriminatorio que se produce, porque porque esté en una zona, yo como industria, ¿no? Yo soy una industria que me quiero conectar en un determinado lugar y yo por estar en una zona en la que el coste de mi refuerzo es superior a la famosa K, no me van a dar acceso. Es que se acabó el acceso universal. Entonces, bueno, también hay que entender que en un proceso de reindustrialización como el que estamos, pues ese tipo de decisiones pueden ir en contra de ese interés general. Muchas gracias, Alejandro. Jorge Sanz. Yo, por ejemplo, mira, hablando de redes, el mayor instrumento para hacer demagogia es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por ejemplo, miramos la cifra de inversión que prevé el PNIEC. Habla de más de 50.000 millones de euros en 10 años. Entonces, si divides entre 10, te sale a 5.200 millones de euros al año. Pero al mismo tiempo, el gobierno no ha eliminado los límites a las inversiones en redes, al menos durante los 5 primeros años del PNIEC, que es del 21 al 30. Entonces, los límites son del 0,13% del PIB en distribución y el 0,065% del PIB en transporte. Bueno, si sumas ambos porcentajes y miras cuál es el PIB en España, es 1,6 billones de euros. ¿Eso qué significa? Pues que por una parte el plan te dice que hay que invertir 5.200 millones de euros al año, pero el límite de inversión está en 3.200 millones de euros al año. Bueno, pues esto es demagógico. O sea, me están haciendo un plan en el que me dicen hay que invertir, hay que electrificar la economía, pero luego al mismo tiempo me ponen un límite que hace imposible cumplir con esos objetivos. Yo, en todo caso, no me obsesionaría con la demagogia y con los elementos de marketing que tienen los gobiernos, porque en fin, los gobiernos pues desarrollan regulación, hacen marketing, hacen política, todo eso hay que entenderlo. Aquí el drama es que hay muchas industrias que quieren conectarse a la red y no pueden porque el distribuidor les dice que no les puede dar capacidad. Eso es un drama más allá del marketing que hagan los gobiernos. Y yo te diría que los problemas son básicamente dos. Uno está en la solución de las congestiones. Desde que se publican datos, sabemos que tanto en transporte como en distribución hay muchos nudos en los que hay mucha más demanda de capacidad que oferta. Y además ahora, como hay una obligación de dar la información, hay más transparencia. Solo en transporte sabemos que hay más de 385 nudos en los que hay más instalaciones de generación solicitando conexión que la disponible. Y por parte de la demanda hay 72 nudos. Esta es la información que yo vi hace un par de semanas que lo analicé. Entonces, ¿cómo es posible que esto no se resuelva? Y es porque el gobierno ha decidido convocar una serie de concursos que son súper lentos de resolver, porque pretende resolverlos analizando cuál es el impacto social, económico y medioambiental de cada uno de los proyectos que hay en cada uno de esos nudos. Entonces, además de elegir criterios que son muy subjetivos y además recurribles en los tribunales, el proceso es tremendamente lento. Entonces, el principal problema es la resolución de estos problemas de congestión que hay en las redes, tanto por parte de la oferta y por parte de la demanda. Y luego hay otro tema que me gustaría señalar, que es que en muchos casos, sobre todo en los casos de las industrias, cuando hay que hacer refuerzos para hacer las conexiones a las redes, quienes los tienen que pagar son los propios promotores industriales. Y además habrán de pagar los peajes una vez que estén conectados. Es que es como si pagaran dos veces. Primero pagan los refuerzos y luego pagan los peajes. Entonces, no es de extrañar que haya muchas industrias que digan, bueno, si no me dan conexión hasta dentro de 5 o 10 años, y además tengo que pagar yo el refuerzo de la red y luego los peajes, pues casi mejor abandono el proyecto en España y busco un destino diferente. Entonces, más allá de los planes del PNIEC y del marketing, tenemos un problema real y llevamos ya varios años con el problema identificado y no se soluciona. Este es el drama. ¿De quién depende que se solucione ya, que se dé rapidez? Mira, yo te diría que hay exceso de burocracia y exceso de intervención. Entonces, por ejemplo, esto de los concursos. Sería mucho más fácil si en lugar de analizar el impacto social, económico, ambiental en el territorio de cada solicitante, directamente hicieras un concurso muy ejecutivo
en el que le dieras la conexión al que estuviera dispuesto a pagar más. Porque además el que está dispuesto a pagar más es el que genera más valor, con lo cual pues vas en la buena dirección, que es la eficiencia. Si en lugar de pedir a los solicitantes de acceso que te presenten una memoria donde te van a decir el empleo que van a crear, que luego lo mismo no se cumple. Si en lugar de hacer todo eso, valorarlo, resolverlo, directamente convocas un concurso ejecutivo donde en un sobre pongan en euros por megavatio de capacidad de conexión lo que están dispuestos a pagar, el proceso sería mucho más ejecutivo y mucho más rápido. Entonces, al final, la solución es buena regulación, pensando más en la eficiencia y no en la intervención. La intervención es que el gobierno quiere decidir si este proyecto le gusta más o le gusta menos, si genera más empleo o menos empleo, a pesar de que en las memorias que presenten los promotores, pues por supuesto se pueden equivocar. Entonces hay excesiva intervención, excesiva regulación y mala regulación. Muchas gracias, Jorge. Jorge Sanz, de manera online, ha dado su opinión. Continuamos. Javier, Santa Cruz, Asociación de Transición Energética. Javier, se está perdiendo la inversión en España, ¿no? Esto es por culpa de las redes eléctricas. ¿Qué inversiones sería necesario que se hagan? Y tu misión también, como la asociación, tu misión como parte vocal de la Asociación para la Transición Energética. Bueno, es que lo que vemos tanto por el lado del mercado energético como también en otras partes de la economía española es que el componente más débil y el que sostiene el crecimiento económico a futuro es la inversión, y precisamente la inversión en bienes de equipo, como es lo que estamos hablando cuando hablamos de redes, porque hablamos desde lo que son, por decirlo así, para entendernos, el cable, como también todos los sistemas de control, monitorización y algo que es enormemente importante, que es la digitalización e inteligencia de las redes que se necesita para el futuro, para el presente ya, pero también para el futuro. Entonces, España es un país cuyo componente de inversión productiva, de inversión en bienes de equipo, pues es el más rezagado de los principales agregados macroeconómicos si nos comparamos con el trimestre anterior a la pandemia. Es decir, estamos en un 6,4% por encima de ese nivel, cuando el PIB ya está cerca del 10% por encima, o el consumo público está por encima del 20%. Entonces, tenemos un problema serio desde el punto de vista estructural con la inversión en bienes de equipo, y concretamente en una inversión clave como es la de redes, tanto desde el punto de vista de la demanda, que es de lo que estamos hablando, pero también desde el punto de vista de la oferta. O sea, España es un país que ha hecho una apuesta desde hace bastantes años por la generación renovable, aprovechando pues esas ventajas que tenemos geográficas. Después de probablemente haber pagado una parte de la curva de aprendizaje de las energías renovables, pues ahora ya estamos disfrutando de unos costes muy competitivos, pero que todavía nos están trasladando a la factura final, tanto de consumidores domésticos como de empresas, porque tenemos multitud de cargos, impuestos, etcétera, que nos hacen que sea muy difícil poder trasladar eso hacia la economía real. Y lo sorprendente es que el regulador de lo que se preocupa es precisamente del coste de la red, cuando el coste de la red, España es uno de los países en la comparativa europea que mejor salen desde el punto de vista de coste-eficiencia por kilómetro y por los diferentes parámetros, por kilovatio conectado, etcétera. Entonces, el esfuerzo debería estar precisamente en articular los incentivos correctos para que se pueda hacer la expansión de la red de una forma eficiente. Todos los proyectos, tanto los que hoy tienen nombres y apellidos como los que probablemente los van a tener en los próximos meses y años, darles la conexión, y de esta forma también todos esos que entran son consumidores que son
electrointensivos en buena parte y por tanto necesitan la electricidad durante más horas, con mayor carga y por tanto los peajes que van a pagar son mayores. Entonces, si hacemos un poco de análisis microeconómico básico, por cada unidad adicional de inversión vamos a obtener un retorno superior desde el punto de vista de ingresos por peajes y probablemente en términos medios, si lo trasladamos a la factura de los consumidores, termine saliéndonos más barato. Entonces, esto es una de las cosas que faltan en el análisis hecho por el regulador. Es verdad que la obsesión del regulador español tradicionalmente en materia de competencia es el de los precios más baratos y en este caso la obsesión es por bajar los costes todo lo que se pueda. De hecho, lo que prevé esta regulación es que el recorte de costes sea de un 37%, que es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta cómo han evolucionado los precios de los materiales en los últimos años, el escenario de inflación. O sea, venimos de años donde ya arrastramos desde el 2018 una inflación acumulada de más del 20% y en este sentido todo esto lo que lleva es a que aquel que está preparado, que quiere hacer esta inversión, cunda el desaliento y desde luego también diría la indignación por lo que está pasando y por tanto pues es el momento crucial para poder resolverlo, poner en marcha la cadena de la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento económico futuro ni por supuesto puede haber progreso sostenido a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Javier Santa Cruz. Guillermo Amán, ya sabes que bueno, en España hemos vivido hace un año este tema de catástrofes, ¿no? Que yo lo tengo particularmente muy de cerca en Chile porque siempre hay cortes de energía, apagones también hemos tenido, terremotos, tsunamis, bueno, en fin. Y hace un año hemos tenido Dana, ¿no? En Valencia, lo cual es una catástrofe para España. ¿Está la red preparada para este tipo de impactos naturales? ¿Qué características tendría que tener esta red, por ejemplo? Carolina, como bien has dicho, o sea, tú vienes de un país en el que las catástrofes naturales son mayores y más gordas, ¿no? Evidentemente, cualquier sistema eléctrico ante un fenómeno natural catastrófico, pues evidentemente puede fallar. Ahora bien, lo importante, ¿cuál es? Lo importante es la capacidad que tiene esa red para poder restablecer el servicio lo antes posible. Y en tal sentido, yo quiero ser optimista. Yo soy de la opinión de que en España tenemos una excelente red de transporte y de distribución. Excelente red de transporte y distribución. O sea, hemos demostrado, y os voy a poner solamente 3 ejemplos. El primero sucedió hace unos años con la Filomena, en el centro de España, que fue un tormentón que en muchos de los países de nuestro entorno el sistema eléctrico no hubiera aguantado, y en España aguantó, con pequeños problemitas puntuales. El segundo fue la Dana, en el que evidentemente en la Dana, ante una inundación de esas características, hay puntos en los que pierdes el servicio, claro que sí, pero lo importante es que el sistema reaccione, primero, con la velocidad suficiente para minimizar el problema al punto local en el que está la inundación, y segundo, la capacidad de las compañías eléctricas para luego ser capaz a posibilitar el reponer el servicio de la forma más rápida, que creo que fue un ejemplo de cómo se hizo en Valencia. Y el tercero es el apagón. O sea, vale, tenemos un problema que todavía no sabemos muy bien cuál ha sido, pero la reposición del servicio que se hizo en España fue ejemplar. Creo que muy pocos, si alguno, país europeo hubiera sido capaz de hacerlo en tan poco tiempo. Es decir, tenemos una buena red, sí, pero insuficiente. Porque, como bien ha dicho Jorge Sanz, tenemos un problema de congestión muy gordo. Y segundo, si queremos crecer, y como comentabas alguno de los ponentes también, si realmente queremos electrificar la industria y traer nuevos consumidores industriales, pues tenemos que reforzar la red y tenemos que digitalizarla. Es decir, no es un problema de resiliencia de la actual red, es un problema de crecimiento y de futuro. La red está congestionada y en la red queremos, y los objetivos que nos hemos puesto como país, es meter más energía renovable y que el mix de generación sea cuanto más renovable mejor. Bien, pues para todo eso
Y para que más tengamos crecimiento económico, necesitamos dotar a la red de los equipos y sistemas suficientes que puedan hacerlo. Y para ello tenemos dos ventajas. Primero, que bajo mi punto de vista tenemos unas compañías eléctricas, tanto de transporte como de distribución, excelentes y comprometidas con tener la mejor red posible. Y segundo, tenemos un ecosistema de fabricantes y proveedores de todo tipo de soluciones en España que no tenemos nada que envidiar a ningún otro país. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo Amán, desde el País Vasco. Seguimos ahora, Jorge Fernández. Ya vamos terminando. Hola. Me gustaría también escuchar algún mensaje final de todos, si podéis, una conclusión final rápidamente, pero vamos con Jorge primero. Jorge Fernández, ¿cuál sería tu mensaje final, tu recomendación ante este impacto que estamos viviendo, escuchando, que queremos también analizar, debatir? Bueno, a ver, yo creo que hay un mensaje importante, y es que si queremos avanzar en la transición energética, descarbonizar la economía y sobre todo en los tiempos que corren ahora con el contexto geopolítico en el que estamos, si queremos proteger a nuestra industria y aprovechar las oportunidades que se han descrito perfectamente a lo largo del programa por los otros intervinientes, pues hay que reforzar las redes. Las redes son, se ha mencionado, esa columna vertebral de todo este proceso, son clave en la transición de la industria hacia una industria moderna, digitalizada y competitiva. Van a permitir descarbonizar la economía y quizá, no sé, lo que seguro que nos sorprende a todos los que estamos metidos en este sector desde hace mucho es que es esa insistencia en el impacto de los costes de las redes sobre las facturas eléctricas, ¿no? Cuando el nivel de coste de las actividades de transporte y distribución sobre el conjunto de costes totales del suministro pues es relativamente bajo. Y sabemos además que el problema de las facturas eléctricas no está en los peajes, o por lo menos en la parte que tiene que ver con los costes de transporte y distribución. Entonces yo creo que tenemos que exigir a nuestros representantes políticos, al gobierno y a las entidades reguladoras que tengan altura de miras. Yo creo que ese es el mensaje final, altura de miras, porque nos jugamos mucho, porque las decisiones de inversión hay que tomarlas ahora para poder hacer la transición en los próximos años. Y retrasar esto unos pocos años hasta que tengamos un buen sistema de incentivos para que inviertan las empresas, pues puede costar muchísimo a la economía española y al final al bienestar de la ciudadanía. Altura de miras, ese es mi mensaje final. Muchas gracias, Jorge, desde el Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad Fundación Deusto. Muchas gracias por tu mensaje. Claro, porque las 10 razones, ¿no?, que las hemos estudiado, las hemos analizado cada uno de nuestros invitados, por las que la nueva circular de la CNMC pone en jaque a la economía española, sería el desincentivo a la inversión y desventaja competitiva, huida de la industria, riesgo de colapso de las redes, vulnerabilidad ante apagones, deterioro de la calidad del servicio, impacto negativo en la competitividad, bloqueo a la creación de empleo y vivienda, desalineación con la política energética, riesgo de exclusión energética, freno a la innovación y a los nuevos vectores energéticos. Estas son las 10 razones por las que la economía de España se iría ¿no?, riesgo total. Su mensaje, Óscar Barrero. Pues yo daría dos muy rápidos. El primero es que estamos todavía a tiempo para hacer las cosas muy bien, o hacerlas o dejarlas regular, con lo cual vamos a poner ese mensaje optimista de que todavía hay tiempo para solucionar las cosas y convertir esta, digamos, cuello de botella en un catalizador de la economía, que es básicamente para lo que tienen que servir las infraestructuras. Y el segundo mensaje que quería lanzar es que las infraestructuras eléctricas, como otras infraestructuras, tienen que ser catalizadores, tienen que ser habilitadoras. Es decir, no puede ser que un industrial que hoy tiene muchos riesgos en su plan de negocio, su principal incertidumbre esté la conexión eléctrica. Es decir, hay que diferenciar los riesgos que tenemos que asumir como economía en ese desarrollo de infraestructuras
que tienen que convertirse en un catalizador de la economía, que luego los riesgos que tiene que asumir el propio industrial. Es decir, no le podemos decir al señor que quiere abrir un bar, pero le vamos a analizar el plan de negocio para dejarle conectarse a la red eléctrica, a ver si hay muchos bares en esta zona. Ese riesgo corresponde al industrial. Nosotros tenemos que poner las infraestructuras para que haya señores que tomen decisiones de sus negocios donde la infraestructura es un elemento catalizador. No el principal obstáculo y la principal incertidumbre, que prácticamente en todos los planes de negocio que estamos viendo es hoy el camino crítico y en muchos casos el cuello de botella. Es decir, sí, tengo todo lo demás atado, tengo incluso ayudas europeas, pero no tengo claro cuándo me voy a conectar. Con lo cual tengo el proyecto cogido en unas pinzas porque no tengo conexión eléctrica. Yo creo que eso es lo que, para mí, es lo contrario a lo que tendría que ser una infraestructura, digamos, habilitadora para impulsar la economía. Muchas gracias, Óscar Barrero. ¿Dónde se puede leer para nuestros oyentes que recién se están conectando a la radio? Bueno, están todos en la página web, con lo cual, sí, si buscan en PwC Redes Eléctricas, seguro que van rápido al site que tenemos. Muy interesante para que los puedan leer y analizar. Me imagino que conoces como ingeniero industrial de Zaragoza, ¿no? De la universidad, a Rafael Mateo. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Estuvo también aquí en el programa. Muchas gracias. Alejandro, la banda, mensaje final. España Verde y Conectada. Bueno, pues lo que decía antes, y replicando también a algunos de los otros intervinientes, es necesaria buena regulación que vaya con esa altura de miras, de que sea consciente del momento en el que estamos y, como decía Óscar también, que estén alineados los marcos regulatorios de distintos niveles para que la infraestructura no sea un elemento, digamos, cautivo de las inversiones, sino que sea un elemento multiplicador de esas inversiones. O sea, tenemos que ir a unos sistemas, a unas regulaciones que sean amigables con la inversión, que incentiven que se desarrolle la inversión, que reduzcan al máximo los riesgos de quien pone su dinero en desarrollar nueva actividad económica. Y el acceso a la infraestructura, igual que el acceso a la autorización administrativa de los proyectos o la tramitación de los proyectos o en general la participación de los consumidores en el sistema eléctrico como demanda, no tiene que ser un elemento de riesgo, al contrario, porque si no, esas industrias o se van a ir o no van a llegar jamás, ¿no? Entonces, al final, tenemos que hacer esa buena regulación y la parte positiva es que hay ejemplos de sobra en nuestro entorno, en países europeos que están muy cerca de aquí, que están desarrollando buena regulación en este sentido y que ejemplifican por dónde podemos avanzar. Es necesario esa regulación que permita que las inversiones se den y que luego haga que todas las otras inversiones se desarrollen. Esto no es un fin en sí mismo, las redes no son un fin en sí mismo, ¿no? Sino que el fin es esa transformación industrial de la economía. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Lavanda, portavoz de España Verde y Conectada. ¿Has pensado ir a hablar con el presidente Sánchez? ¿Directamente? Directamente, ¿no? No, es verdad que sí que hemos estado con las comunidades autónomas, también con miembros del gobierno, sí que nos hemos trasladado nuestras alegaciones en los procesos, o sea que sí que hemos estado participando en el desarrollo también regulatorio que han estado haciendo. Jorge Sanz, te escuchamos. Mensaje final, por favor, Jorge. Vale, mensaje final. Bueno, España tiene una oportunidad histórica de industrializarse. Es histórica porque jamás hemos tenido recursos baratos como los que nos ofrecen ahora mismo las renovables. Y sin embargo tenemos una realidad dramática y es que las industrias se quieren conectar y no les dan acceso por falta de capacidad. Esta es la realidad y es propia de países tercermundistas, no de un país desarrollado. Entonces, problema, pues que tenemos dos reguladores que a mi juicio son deficientes. El uno está obsesionado, por una parte, con hacer marketing y por otra, por decidir quién se conecta y quién no se conecta. Va a entrar en las memorias de los promotores para ver si en función de los impactos pueden conectarse o no pueden conectarse. Y el otro, que es incluso peor, el otro regulador, está obsesionado con el déficit, un problema que es del pasado. Ahora la prioridad debería ser electrificarnos, no bajar las tarifas a los consumidores. Y bueno, pues al final es mala regulación y exceso de intervención. Ese sería mi resumen. Muchísimas gracias, Jorge Sanz, por haberte conectado y darnos tu mensaje y tu opinión con tu experiencia. Muchísimas gracias. Ya nos queda rápidamente Javier. Mensaje final, Javier, Santa Cruz. Sí. Rápidamente, que se nos va el tiempo. Muy rápido. La CNMC debe dejar de tener la mentalidad de un controller de costes y más de un director financiero, es decir, no solo ver la línea del coste, sino también ver la línea de los ingresos y comparar.
y por otro lado la necesidad de acometer junto con los incentivos a la inversión en redes la simplificación administrativa, normativa, un poco en la línea de los paquetes de simplificación que se están sacando en Europa para, después de haber perdido demasiados años, poder sacar esto adelante cuanto más rápido mejor. Seguimos ahora. Guillermo Amar, mensaje final. Bueno, yo voy a terminar con una simple frase. Por favor. Sin redes no hay transición energética ni desarrollo económico, pero sin inversión no hay redes. Y sin una rentabilidad adecuada no hay inversión. Muchas gracias, Guillermo Amán, por tus palabras, tu experiencia, tu aporte, tu opinión. Y ya estamos finalizando, nos faltaría solamente Jorge, ¿no? Jorge Fernández. Es un momento histórico para nuestra economía y es que realmente no se puede desaprovechar. Tienen que hacerlo bien, están obligados a hacerlo bien. Ahí lo dejo. Hay acuerdo entre todos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Okay, muchísimas gracias, Jorge Fernández. Y ya vamos despidiendo el programa, ¿no? Se nos acaba el tiempo, nos hemos pasado. Muchísimas gracias a todos, señores, por estar aquí, por aportar vuestra visión, opinión en este tema de actualidad, que es sin duda muy importante. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses y ojalá que sea todo bien por España, ¿no? Por el bien común. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.